Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a trabajar con la función cuadrática. Y particularmente con el gráfico de la misma, es decir, con la parábola, para poder descubrir o comprender de qué se trata el vértice de una parábola. Vértice de la parábola. Es decir, trabajar sobre qué es el vértice y cómo se averigua. ¿Qué es? Es la primera pregunta que vamos a responder. Supongamos que tenemos el gráfico de una parábola cualquiera, tenemos los ejes X, Y, el origen de coordenadas, y el gráfico de una parábola que es así. Se dice que el vértice de la parábola es el extremo de la misma, es decir, ya sea el mínimo, si la parábola es cóncava hacia arriba, o el máximo, si la parábola es cóncava hacia abajo, es decir, es el punto más alto o el punto más bajo. Eso es el vértice de la parábola. Y el vértice es importante ya que es el punto del eje de simetría en la parábola. El eje de simetría es ese eje de simetría. Es ese eje imaginario que me divide o que me refleja de igual manera la parábola hacia izquierda y hacia derecha. Es decir, si tenemos el eje, se van a encontrar los mismos puntos hacia un lado que hacia el otro. Es como un espejo, vendría a ser. Funciona como un espejo este eje de simetría. Ahora, esto en cuanto a qué es el vértice de la parábola. Ahora nos falta averiguar cómo lo averiguamos. En este punto, para averiguar el vértice de una parábola, necesitamos recurrir a una fórmula muy sencilla, que es de la siguiente forma. Antes, el vértice de una parábola, nosotros vimos bien que es un punto. Por lo tanto, va a ser un punto que va a tener un X del vértice y una coordenada en Y del vértice. Lo primero que vamos a averiguar es el X del vértice. Para averiguar el X del vértice, lo que necesitamos es la fórmula que dice menos B sobre 2 por A, donde B y A van a ser los distintos coeficientes de nuestra parábola. Ya en forma genérica, la parábola va a ser A por X al cuadrado más B por X más C. Entonces A va a ser el coeficiente del término cuadrático y B va a ser el coeficiente del término lineal. Luego averiguaríamos el Y del vértice de la siguiente forma. El Y del vértice va a ser igual a la misma parábola, pero reemplazando por el X del vértice. Así que bien, trabajemos con un ejemplo para comprenderlo mejor. Supongamos que tenemos la siguiente función. F de x igual a x cuadrado menos x menos 2. Simplemente hacemos que para el X del vértice, menos B sobre 2 por A. En este caso, B es menos 1. Por lo tanto, el X del vértice va a ser menos 1 sobre 2 por A, que A es 1. Sobre 2 por 1. Por lo tanto, el X del vértice va a ser igual a 1 sobre 2. Es decir, un medio, lo que es igual a decir 0,5. Y ese es el X del vértice.
Ahora vamos a ver qué ocurre con el y del vértice. El y del vértice dijimos que teníamos que reemplazar en la función por el valor que conseguimos, es decir, 1 por 1/2 al cuadrado menos 1 por 1/2 menos 2. En ese caso vamos a trabajar de la siguiente forma. Y del vértice va a ser igual a 1/4 menos 1/2 menos 2. Por lo tanto, el y del vértice va a ser igual a menos 9/4. Por lo tanto, el vértice va a ser igual a 1/2 menos 9/4. Ese va a ser el punto del vértice. Veamos esto en el gráfico a ver cómo se puede apreciar. Bien, veamos entonces el gráfico de nuestra función. Dijimos que era x al cuadrado menos x menos 2. Y podemos ver claramente que en el gráfico se aprecia el vértice, que sería el punto más bajo. Pero también podríamos trabajar con otras funciones, como para comprender a ver qué ocurre. Supongamos 3x al cuadrado menos x más 3. Vamos a tener otra gráfica, que es este que está en verde, en donde también podemos apreciar el vértice que está acá abajo. Y también podemos apreciar, ¿por qué no?, que si suponemos un eje de simetría, imaginario en este caso, para ambas parábolas, hay una simetría real hacia ambos lados. Veamos tal vez el que es el ejemplo más claro. Quitemos estas dos gráficas y vamos a ver qué ocurre con la función x cuadrado. La función x cuadrado vemos claramente que es esa función que pasa por que su vértice está en el origen de coordenadas, ¿bien?, y que el eje de simetría es justamente el eje y. Así que vemos claramente que el eje y sirve como de espejo para nuestra parábola. Y esa es la importancia y el qué y el cómo del vértice de una parábola. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.